Al menos en 20 municipios de la zona de Tierra Caliente, Meseta Purépecha y región Sierra Costa Nahua, hay al momento movilizaciones constantes y organizadas de grupos armados que nacieron como autodefensas y policías comunitarios, pero que a la fecha actúan como guerrilla, manteniendo el control absoluto de sus comunidades. En las comunidades de Michoacán que registran movimientos civiles armados se mantiene una tregua de presencia con el ejército mexicano, en tanto que las fuerzas policiales de gobierno estatal se han desplazado de la zona a petición de los vecinos que no confían en la autoridad estatal. En el discurso del gobernador interino Jesús Reina García, luego del desmantelamiento de las guardias comunitarias que se integraron en el municipio de Aquila, Michoacán, se encuentra tranquilo y en paz. Pero en la realidad, para el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, existen 20 municipios en esta entidad considerados como focos rojos debido a la presencia de grupos armados, aun cuando son diferentes sus autoclasificaciones, que van desde grupos de autodefensa, policías comunitarios o civiles en defensa de sus familias y propiedades. Para algunos periodistas internacionales que trabajan en la región, la suma de los grupos armados llega a más de 44. Para el gobierno estatal de Michoacán no existe una cifra, pues el único grupo de autodefensa que existía en la entidad, de acuerdo al discurso oficial, fue el que se desmanteló en Aquila el pasado 14 de agosto. En la cúpula del gobierno interino del priista Jesús Reina no se toca el tema. El secretario de Gobierno, Jaime Mares Camarena, se negó a hablar con Reporte Índigo para explicar la postura oficial del gobierno sobre el caso. La organización de los grupos de civiles que se encuentran armados en la entidad se ha derivado de diversos factores, pero todos ellos inciden en la falta de seguridad que el gobierno estatal y federal no ha sido capaz de brindar a los vecinos para garantizar la tranquilidad de las familias. De acuerdo al CISEN, aun cuando se trata de grupos armados independientes, todos ellos mantienen contacto vía radio de banda civil, lo que les permite estar en constante comunicación y realizar movilizaciones rápidas en apoyo unos de otros, luego de un acuerdo establecido entre los líderes para evitar ser detenidos en operativos del ejército, tal como ocurrió con los policías comunitarios de Aquila. Debido a la comunicación permanente de los grupos de autodefensa que operan en la entidad, cada organización se mueve independiente, pero puede actuar en forma conjunta como si se tratara de un ejército, lo que ya le atribuye el carácter de guerrilla, se ha dicho por parte de una fuente del CISEN. Bueno, pues de esa manera se relataba en Reporte Índigo lo que sucedía hace algunas semanas, pero este fin de semana fue definitivo para el cambio del panorama porque avanzaron las autodefensas y tomaron algunos municipios muy importantes como Nueva Italia y se dijo que llegaron también a Apatzingán. De hecho, hay fotografías que difundieron diversos medios de cómo habría quedado la presidencia municipal de Apatzingán tras los enfrentamientos de las autodefensas y grupos del crimen organizado, de manera que el día de hoy pues ya hay como un avance muy importante. Esto después de que prácticamente una semana antes tuvo un accidente aéreo el líder de las autodefensas y ya fue dado de alta. Y bueno, pues sobre este asunto, ¿qué decir? ¿Puede Jalisco también tener algún brote de autodefensas, a pesar de que las autoridades este fin de semana se han negado a decir que esto podría suceder? Jesús. Yo creo que las posibilidades están abiertas, ¿no? Quería recordar, volviendo un poco a lo que estábamos estableciendo, las diferencias también de policías comunitarias y grupos de autodefensas, establecer también, recordar que hay una base legal o hay un marco jurídico que permite también las policías comunitarias. Estábamos recordando que tienen mucho tiempo existiendo, pero desde el propio artículo 2 de la Constitución ya se reconoce el derecho de las comunidades indígenas a llevar sus propias normativas en materia jurídica o también autoprotegerse. También hay un convenio de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 169, que también reconoce este derecho, incluso la Declaración de la ONU de Pueblos Indígenas, el artículo 34, también hace un reconocimiento al derecho que tienen las comunidades indígenas de organizarse y llevar sus propias labores de seguridad, e incluso jurídicas, incluso hay tribunales y juzgados en comunidades indígenas. El gran peligro que hay es esa mezcla que se está haciendo entre grupos indígenas, grupos de autodefensas y policías comunitarias. Peligro para los propios procesos de autonomía que han venido llevando a cabo las comunidades, diferentes comunidades desde hace muchos años, porque pueden, digamos, entrar en una zona de riesgo al ser confundidas por grupos de autodefensa. Otro riesgo que podría existir es lo que comentaban en torno, sobre todo a los grupos de autodefensas, es que pasen, digamos, al otro espectro que es el paramilitarismo. O sea, un grupo paramilitar, según la definición, digamos, es los que sirven a los intereses del Estado y los que son incluso armados o financiados
por el propio Estado para hacer, digamos, el trabajo sucio del Estado. ¿Qué pasaría si en algunos contextos estos grupos pasan, digamos, a servir, a hacer no solo del marco, sino también a criminalizar a los grupos opositores o movimientos sociales que también están operando en territorios similares con los grupos de autodefensa? Son los diferentes riesgos que estoy viendo en este complejo mapa nacional. De lo que decías de Jalisco, bueno, el antecedente inmediato y explícito es el intento, la petición de la comunidad de Ayutitlán desde el año pasado de crear una policía comunitaria en esta población que está enclavada en el municipio de Cuautitlán de García Barragán. ¿Cuál es el contexto? Bueno, que tiene, bueno, no solo décadas, quizás muchos años más, quizás siglos, que le han ido invadiendo y quitando el territorio. Era una comunidad indígena náhua que tenía originalmente reconocido por un título virreinal o primordial, como le llamaban, es decir, por la corona española, casi 500,000 de hectáreas. En este momento tiene reconocidas por el Estado mexicano casi 50,000, sin embargo, apenas tiene posesión de 30,000. Eso da idea de cómo ha sido invadida esta comunidad. Y lo planteó porque hay desde hace décadas, en los años más recientes, invasión de grupos ilegales de talamontes y de mineras ilegales también, además de los conflictos que tienen con mineras aparentemente legales, pero que están expoliando y explotando el territorio. Plantearon la idea de la policía comunitaria, se negó. Hay que recordar que casi acaba de llegar el gobierno actual de Aristóteles Sandoval, particularmente Arturo Samuel, el secretario de gobierno, fue enfático en decir que no se iba a permitir, no lo dejaron. Y bueno, lo que tenemos es un comunero recientemente desaparecido, a Celedonio Monroy Prudencio, en octubre de 2012, a Gaudencio Mancilla, que después de 2 incursiones, amenazas directas que invadieron incluso su casa, pues él se compra un arma y bueno, el único sentenciado en un proceso, en un territorio lleno de ilegalidades, es él, con una sentencia de 3 años, 3 meses, pero se prohibió ahí. Así es, se prohibió entonces, o no se permitió que ellos mismos avanzaran en esta negociación con el Estado y con los diputados del Congreso local hacia las autodefensas. Pero justo en esta idea de que ya existen desde antes, bueno, hay pueblos que sin decirlo, y así ocurre en muchas partes del país, sin decirlo, cuando lo ven necesario, actúan. Se arman, sacan al invasor y no declaran nada. Muchos procesos en muchos pueblos han actuado así. En Jalisco existen pueblos donde se actúa de esa manera. Que aparte yo creo que aquí lo que menos tenemos que ceder es rasgarnos las vestiduras, ¿no? Porque suceden estas cosas. La privatización de la seguridad ocurre en todos los ámbitos, o sea, por un lado en las comunidades, por otro lado en pueblos, pero también sucede en las ciudades, con las policías privadas que rodean todos los lugares, que protegen a los millonarios, que empresas. A las empresas, pero digamos. ¿Sería lo mismo las policías comunitarias digamos que la privatización de la seguridad? Sí, claro, por un privado. Creo. El Estado es el ente público y los privados privatizan porque al fin y al cabo el Estado no está pudiendo proveer la justicia. Digo, tal vez alguno lo podrá hacer por una causa buena y otro por una causa no tan buena, pero al fin y al cabo los dos hacen la misma cosa, ¿no? Es darse seguridad porque el Estado no lo está pudiendo hacer. Yo creo que lo que tenemos que entender es cómo llegó Michoacán, que es el caso que estamos analizando, a esta descomposición institucional, política tan fuerte, que hace que la única forma de poder contrarrestar a los caballeros templarios, ese tipo de organizaciones, sea a través de autodefensas. Ya no hay posibilidad de que intervenga la policía estatal, el ejército ya no es suficiente. Estamos hablando de que no hay otra alternativa. Por eso yo creo que cuando el debate se pone entre policías comunitarias o no. En una coyuntura como esta no hay otra alternativa más que la policía comunitaria. Si no, estas comunidades están completamente destinadas a desaparecer en muertos, en asesinatos. Yo creo que lo que tenemos que pensar es cómo le hacemos para reconstruir las instituciones policiales para poder retomar territorios, pero coyunturalmente no hay otra salida. Muy bien, vamos a una nueva pausa. Después de la pausa platicamos acerca de lo que sucedió el día de hoy en Michoacán, en que se hizo un llamado por parte de la Secretaría de Gobernación a las autodefensas a hacer un pacto por la seguridad y en todo caso también a dejar las armas o algo. Y de hecho llegaron ya más fuerzas federales esta tarde y noche a Michoacán. ¿Y qué responden las autodefensas? Lo platicamos después de la pausa. No se vayan, esto es Ángulos.